Muy buenos días a todos. Soy la doctora Odemis Enríquez, soy la directora médica para Surgo. Bueno, pues acá les decía que quería comenzar un poquito con actualizar la parte, un poquito de actualización médica y la gran pregunta, la gran palabra que todos tememos y a veces no entendemos muy bien qué cosa es y qué significa y cómo podemos nosotros en nuestro día a día saber de qué manera esto influye en todo nuestro quehacer diario desde el punto de vista como compañía y de ustedes como agentes. La inflación médica, esto es muy rapidito, es aumento continuo de costos asociados a los servicios de salud, medicamentos, tratamientos a lo largo del tiempo, y este fenómeno, lo más interesante acá es que vean que esta palabra es esencial, aumento continuo. Por ningún lado conseguimos que la inflación vaya hacia abajo, siempre va a ser una tendencia a aumento continuo en el costo de los servicios, y de manera general me gusta mencionarle algunas de las causas fundamentales que hacen que la inflación tenga ese aumento constante. Uno, los avances tecnológicos. Es lógico que si hay nuevas tecnologías y tratamientos, lo fundamental es que estas nuevas tecnologías y tratamientos siempre van a mejorar la calidad del servicio, pero en la generalidad tienden a ser más caros. Acá les pongo el ejemplo de cirugías de columna, que antiguamente ustedes recordarán y tendrán clientes o a lo mejor algunas experiencias personales de ustedes. Se hacía una cirugía que eran unos 10-12 centímetros en la espalda del paciente, se trabajaban los discos, se quitaban, se ponía, se hacía toda la intervención bastante cruenta a nivel de la columna, y hoy las cirugías de columna pues se hacen con técnicas de mínimo acceso, se dan 3-4 puntos dentro de la columna por microscopía electrónica, se sacan los discos, se colocan materiales de fijación de unas características totalmente diferentes a los materiales de fijación que se utilizaban en el pasado, y entonces estas técnicas lógicamente no cuesta lo mismo una cirugía de columna hace 10 años o 15 que el precio que tiene una cirugía de columna hoy. El aumento de la demanda, tenemos un aumento en el envejecimiento de la población. Por supuesto, el hecho de que la esperanza de vida sea mayor, hay una mayor demanda en los servicios de salud. Se junta con esto el aumento de los precios de los suministros. Les mencionaba en el primer punto de los avances tecnológicos, el hecho de que los insumos al día de hoy se manejan de una manera diferente, tienen una calidad, un tiempo de vida diferente totalmente a los recursos y los insumos que se utilizaban en el pasado. Antiguamente una silla de ruedas tenía un precio, la silla de rueda mecánica, lo que tiene cobertura por póliza, las camas hospitalarias, etc. Hoy existen tecnologías que existen, por ejemplo, sillas de ruedas que sus valores pueden llegar a sobrepasar los $50,000. ¿Por qué? Porque traen la tecnología incorporada. Entonces eso hace que los precios pues totalmente son absolutamente diferentes. Lógicamente existen normativas y políticas sanitarias que tratan de implementar esas nuevas regulaciones en el día a día. Y por supuesto, el último punto, que es algo con lo que nosotros trabajamos mucho, al igual que ustedes, que son las expectativas del consumidor. Los pacientes, por supuesto, esperan y pagan pólizas que tienen un precio bastante alto, esperan esa atención de alta calidad, y siempre se ve al día a día en los hospitales el precio, los aumentos de los costos dado por la excelencia y la mejoría en la calidad y en la atención, pues lógicamente también va a influir en que esos costos van cada día a más. Entonces, ese aumento constante es un desafío para los individuos, para los sistemas de salud, porque el acceso se hace cada vez más difícil. Entonces, esto realmente es un tema que siempre está presente en todas las discusiones a nivel de gobierno, porque realmente es muy difícil controlar esto. Acá esto es rapidito, esto es para que ustedes tengan una idea de los precios que pueden llegar a tener algunos medicamentos. Vean que hay medicamentos que llegan a precios millonarios. Entonces, estas son cosas que la propia tecnología, los estudios actuales hacen que los precios de los medicamentos y a su vez los precios de los servicios que nuestros clientes esperan llegan a adquirir valores insospechados. Para nosotros poder controlar
qué entra a la compañía y que la compañía se mantenga saludable a lo largo del tiempo, ahí es que existe precisamente el equipo de selección de riesgo. El proceso de evaluación de riesgo y emisión es un proceso que tiene varios pasos. El objetivo final es precisamente mantener la salud financiera de la compañía. Si no conseguimos controlar de manera correcta lo que entra, el ideal es que nos lleguen todos pacientes sanos y jóvenes. Ese sería el non plus ultra de la maravilla de un agente de seguro, que toda su cartera sea saludable y joven. Hoy sabemos que no es así. Sí, creo que más que todo acá lo que quería mostrarles a ustedes es que ustedes puedan tener una noción de hasta dónde podemos llegar a pagar. No son condiciones frecuentes, no son condiciones, no es como la diabetes, la hipertensión, que son los tipos de enfermedades que hay una mayor cantidad de población. Estos precisamente son los medicamentos más caros porque hay un número pequeño de pacientes que lo padecen, son condiciones raras, pero más que todo es para que ustedes tengan una noción de los costos anuales que pueden llegar a tomar los medicamentos. Estos medicamentos que están disponibles en los Estados Unidos, nosotros tenemos la posibilidad como compañía aseguradora de llevarlos a donde esté su cliente. O sea, si son medicamentos, y vamos a hablar, vamos a salirnos un poquito de esta corta lista. Si tenemos medicamentos que son recientemente aprobados por el FDA, por ejemplo, hemos tenido casos en que el medicamento se aprobó. Tuve un caso el año pasado, en el mes de junio del 24, y en el mes de agosto, o sea, el segundo mes de aprobado el medicamento, nosotros pudimos gestionar el medicamento en el país del asegurado. O sea, ese es otro de los valores agregados que tienen las compañías aseguradoras, que es el acceso a los medicamentos que están recientemente aprobados, medicamentos que son de altísimo costo. Nosotros tenemos la posibilidad, a través de nuestras farmacéuticas en convenio, de poderle llevar el medicamento a donde esté nuestro cliente, el valor que tenga el cliente en su póliza. Entonces, siempre vamos a intentar gestionar el medicamento donde sea más conveniente para el asegurado y poder, precisamente como comentaba, maximizar el valor de beneficio que tiene el cliente. Selección de riesgo. La selección de riesgo lleva procesos muy específicos y muy puntuales. Es la solicitud del seguro, donde el asegurado va a completar una solicitud. Se recopila toda la información posible sobre el historial médico, condiciones preexistentes que él tenga, hábitos de salud, lo que ustedes saben que lleva una aplicación. Yo soy del criterio, los que ya han tenido la posibilidad de tener casos que hemos evaluado juntos, todo lo que el asegurado coloque en su aplicación no significa que va a llevar exclusiones, no significa que va a tener determinadas limitaciones en su póliza, y sí nos da a nosotros, acá al equipo médico, nos da la posibilidad de poder nosotros determinar lo que puede tener valor de riesgo a corto, mediano y largo plazo y no crear problemas a futuro. Después, un poquito más adelante, vamos a hablar de eso. ¿Qué les quiero decir con esto? Que en la solicitud del seguro médico hay que hacerla de una manera calmada con el cliente, que pueda tratar de recordar toda la mayor posibilidad de eventos médicos, y somos nosotros los que vamos a determinar qué puede ser riesgoso y qué no. Acá les pongo un ejemplo que siempre me gusta ponerles con respecto a la solicitud y al llenado de la solicitud. Existen determinadas condiciones o síntomas que pueden no tener importancia, o el propio asegurado no le da importancia. Vamos a hablar de cosas tan simples como las molestias gástricas, la gastritis, la acidez. Esto es un síntoma que es bastante común. Sin embargo, el tema con el sistema digestivo es algo que me gusta siempre mencionarlo porque hay que prestarle mucha atención. El cáncer de estómago es uno de los cánceres más agresivos y que más tarde se hace el diagnóstico. ¿Por qué? Porque los síntomas gástricos se alivian con cualquier cosa. Entonces, cuando una persona no le presta atención a estos síntomas simples, aparentemente sin importancia, son cuestiones que a la larga, cuando no se tratan de la manera correcta, pueden desembocar o pueden terminar en procesos tan graves como los cánceres, las úlceras perforadas. Son complicaciones médicas bastante severas. Entonces, si un cliente nos declara
que durante toda su vida ha tenido sensación de gastritis, de acidez, nosotros vamos a preguntarle un poquito más de información. Si alguna vez se vio con el gastroenterólogo, si alguna vez tuvo algún tratamiento médico. Si hubo pacientes que tuvieron, por ejemplo, un Helicobacter pylori tratado, eso es algo que no va a llevar ninguna limitación. Si a futuro ese cliente tiene algún tipo de complejidad, algún tipo de enfermedad grave a nivel del estómago, cuando él le diga a su doctor que ha tenido gastritis toda su vida, cuando el médico evaluador vea su póliza, va a ver que el señor lo declaró en su aplicación y que no se puso ninguna limitación porque en ese momento no había criterio médico para poner alguna limitación. Sin embargo, pacientes que han tenido este síntoma y no declaran nada en su aplicación, si un día a futuro lamentablemente tienen una complicación gástrica grave, lo primero que el cliente le va a decir a su médico es que ha tenido acidez y gastritis toda su vida. Ahí cuando vamos a la revisión de la póliza, en la póliza no hay declaración de ningún síntoma y ese síntoma tan sencillo, entre comillas, puede ser considerado una preexistencia no declarada. Por tanto, ustedes tienen muchísima experiencia, ustedes son agentes de muchos años y saben a lo que me refiero. La solicitud del seguro, tratemos de reflejar todas las cosas que el cliente pueda ser capaz de recordar y eso va a evitar a futuro cualquier situación de determinadas preexistencias que se puedan relacionar a esos síntomas. Y eso no significa que va a llevar una limitación desde el momento en que completa su aplicación. Ahí vamos a tener, después que se completa la aplicación, el historial médico. Nosotros vamos a revisar el historial médico proporcionado. Mientras más información haya, más fácil y más completa va a ser nuestra evaluación. Ahí podemos nosotros solicitar algún tipo de información adicional. Cuando hacemos la evaluación de riesgo, con eso que completó el cliente en su aplicación y el historial médico que pudo adjuntar, pues ahí nosotros entonces vamos a verificar toda esa información. Si es necesario, vamos a solicitar algún tipo de información adicional. El solicitar información adicional siempre va a ser con el objetivo de intentar dar las opciones más favorables para el cliente basado en las condiciones médicas que él posee. Una vez que revisamos todo esto, vamos entonces, por supuesto, a verificar cuáles serían las condiciones de cobertura, las cuales serían, digamos, de protección para la compañía, pero tratando de darle al cliente opciones de asegurabilidad siempre y cuando su estado médico lo permita. La solicitud del seguro, saben cómo es la aplicación, todos los detalles que se completan en la aplicación. ¿Por qué es importante hacer una aplicación real y lo más próximo a la realidad del paciente? Esto es lo que nos va a garantizar una adecuada revisión del riesgo. Vamos a dar las coberturas adecuadas de acuerdo a las condiciones médicas que tengan los pacientes. Evitaremos denegaciones a futuro porque colocando la información completa al inicio nos va a evitar a futuro. Nadie quiere tratar con preexistencias no declaradas. Es un trámite muy, muy difícil para ustedes como agente con su cliente y también lo es para nosotros como compañía cuando tenemos que demostrar preexistencias que no son declaradas, etcétera. Por eso necesitamos esa transparencia, saber exactamente lo que tiene nuestro cliente y a su vez vamos a generar esa confianza de que vamos a cubrir todo lo que corresponda basado en la información médica que el cliente nos está proporcionando para también, por supuesto, prevenir los fraudes y, por supuesto, el cumplimiento legal de la póliza. De manera general, las opciones médicas de cobertura pueden ser, como ustedes conocen, las coberturas estándares, coberturas donde podemos aplicar aumentos de deducible. Yo siempre veo el aumento de deducible para alguien que tiene una condición médica, ya nos está llegando con determinadas condiciones médicas, el hecho que coloquemos aumentos de deducible por la vida de la póliza, solo una vez en la vida de la póliza o por año póliza, porque sabemos que va a haber un gasto específico que podemos calcular, podemos saber cuánto es que esa condición, qué gasto puede generar la condición o una sola vez en la vida o por año póliza, son opciones bastante favorables para alguien porque una vez que se cubre el deducible base y el deducible que se ha colocado aumentado por la determinada condición, esa condición llega a ser estándar.
una vez que se cumplen los deducibles adicionales. Por tanto, es una muy buena opción cuando alguien tiene una determinada condición. Tenemos, por supuesto, las exclusiones que se pueden revisar, las exclusiones que son de manera permanente, casos que posponemos y casos que por las condiciones específicas no son asegurables. Yo les comentaba y les hablaba del aumento de deducible como una excelente opción a las exclusiones, porque estos ejemplos de condiciones que son bastante frecuentes, que todos ustedes han manejado en su vida diaria, este tipo de condiciones, según el caso específico del cliente, por eso es que vamos a pedir determinados formularios, el formulario de dislipidemia, el formulario de enfermedades cardiovasculares, formulario de diabetes. Existen una serie de formularios que completamos. Ese completamiento de esa información con los exámenes específicos, en el caso de las cuestiones cardiovasculares, nos permiten hacer cálculos. Existen tablas de riesgo cardiovascular para la dislipidemia, por ejemplo. Entonces, basado en los valores de los clientes, los valores médicos de sus colesteroles, la glicemia, la hemoglobina glicosilada, nosotros podemos determinar si esa condición va en exclusión, y después vamos a ver algunos ejemplos, o si esa condición nosotros la podemos colocar como un deducible adicional, donde a la larga el cliente va a tener cobertura ante un evento grave. Si hacemos un comparativo, una misma condición médica puede ser evaluada de manera diferente para dos personas que tengan la misma edad y la misma condición. ¿Por qué? Porque va a depender específicamente de los detalles específicos de cada quien. Las enfermedades lumbares, ya hablamos algunas de las causas de por qué son tan caras al día de hoy. Si tenemos casos en los cuales hubo una cirugía de hace muchos años, donde no hay material de fijación, pero hubo manipulación en la columna, donde tenemos los estudios más recientes, una cirugía de columna puede ser aprobada con deducibles adicionales. Una cirugía o unas lesiones de columna presentes, alguien que tiene hernias discales en los estudios, esas hernias muy probablemente van a terminar en una cirugía. Los precios de las cirugías lumbares hoy en los Estados Unidos hemos tenido casos que la facturación, y les va a parecer raro, la facturación ha llegado al $1.000.000. Son cosas impensables. La suerte que en Estados Unidos ustedes saben que trabajamos bajo United y conseguimos bastantes descuentos, pero es para que ustedes tengan una noción de hasta dónde puede llegar la facturación. Entonces, casos con hernias discales presentes o con material de fijación, el material de fijación puede tener de manera general, recuerden que la evaluación de riesgo es verificación de cómo se comportan las enfermedades a lo largo del tiempo y en un número grande de pacientes. Entonces, materiales de fijación dentro del cuerpo humano pueden generar aflojamientos, infecciones, rechazos a lo largo del tiempo. Al cabo del tiempo se pueden producir rechazos. Por eso es que los materiales de fijación casi siempre van en exclusión. Hay un detalle importante, y es que en la evaluación de riesgo, recuerden que nuestra evaluación solamente tenemos la oportunidad de evaluar el historial del cliente una sola vez. El médico de asistencia ve a su paciente con regularidad, le sube la dosis, le baja la dosis, lo controla con determinadas cuestiones de su día a día en el tratamiento diario con su paciente, y le está diciendo al cliente que de su problema cardiovascular él no va a tener ninguna complicación. Luego llega el médico evaluador y dice que basado en los estudios la condición debe ser excluida. ¿Por qué? Porque su riesgo cardiovascular está alto, a lo mejor tiene una obesidad grado 1, hay otra serie de factores que desde el punto de vista estadístico llevan a que el paciente caiga en un rango de riesgo cardiovascular alto. Y entonces es por eso que tenemos esas diferencias entre el médico tratante, que sí ve a su cliente, a su paciente, lo puede ver con regularidad, y el médico evaluador de riesgo, que solo tiene una oportunidad de evaluar el riesgo para la compañía. Vean acá en el caso de la hipertensión, el file Moravec. Una persona de 60 años
en la otra también es una persona de 60 años y en algunos casos podemos aprobar la hipertensión con un deducible adicional de $15,000 porque su riesgo cardiovascular es intermedio, un riesgo cardiovascular bajo, por debajo del 6% en una tablita que existe, pues puede quedar bajo un deducible de $10,000 de la póliza y no se coloca nada adicional. Sin embargo, un riesgo cardiovascular intermedio lleva un deducible adicional que puede ser por la vida de la póliza. El cliente solamente lo va a pagar una vez en la vida de la póliza cuando este paciente hipertenso de 60 años es no fumador, tiene su hipertensión bien controlada, los resultados de su electrocardiograma y sus lípidos están normales, las personas tienen una vida regular de ejercitarse. Entonces, esta hipertensión la podemos controlar con un deducible adicional. Sin embargo, otra persona de la misma edad tiene una hipertensión con un bajo control, fumador, sobrepeso o una obesidad grado 1, sus análisis están fuera de los parámetros normales, esa es una hipertensión que va a salir con una exclusión. Cálculos renales es otra cosa que es bastante frecuente, a veces se aprueban, se pueden quedar sin limitaciones, va a depender del tiempo, va a depender de los estudios actualizados. Unos cálculos renales que se expulsaron hace varios años, que en los estudios actuales se demuestra, en los estudios radiológicos, que no hay presencia de cálculos ni microcálculos, podría quedar estándar. Sin embargo, si hay estudios que demuestran que hay microcálculos, hay microlesiones, nosotros entonces aprobamos ese tipo de cálculos, lo podemos aprobar con deducibles adicionales o simplemente lo podemos excluir si es este paciente que tiene varios cuadros en el año de cólicos nefríticos, varios exámenes desde el punto de vista radiológico que demuestran que hay la presencia de los cálculos que van a terminar en litotricias extracorpóreas, cirugías renales para eliminar los cálculos, pues en ese caso, ese cálculo renal iría en exclusión, va a depender específicamente de las características específicas del paciente. Cirugías bariátricas es frecuente. Ustedes saben que el día de hoy hay una gran tendencia. La cirugía bariátrica vino a salvar la vida de muchas personas. Muchos obesos con riesgo inminente para su vida, pues lograron salvarse y resolver sus condiciones médicas con la cirugía bariátrica. Yo creo que hay un poquito de abuso del tema. Ella tiene específicamente sus criterios y la especificidad con la cual el paciente se somete a la cirugía bariátrica, pero tenemos casos en los cuales, por ejemplo, si la cirugía bariátrica ocurrió en menos de un año, en un corto periodo de tiempo, nosotros preferimos posponer su evaluación. ¿Por qué? Porque antes de un año probablemente todavía no están corregidas sus comorbilidades, todavía su peso está dentro de límites que no son los aceptables para la compañía. Entonces, una cirugía bariátrica de un corto periodo de tiempo, menos de 12 meses, preferimos posponerlos. Después de un año de realizada la cirugía bariátrica, nosotros podemos solicitar la información adicional y ya vamos verificando bajo qué condiciones podríamos aceptarlo, pero tenemos muchos casos de cirugías bariátricas que se aceptan porque se resolvieron las comorbilidades que el cliente tenía en el momento. Les comentaba que existían exclusiones que no son revisables porque son condiciones médicas que no van a variar. O sea, existen, vean que volvemos a poner por aquí la hipertensión, son enfermedades que pueden caer en cualquiera de los rangos de evaluaciones, va a depender de la condición específica del cliente. El asma, por ejemplo, puede ir en cualquiera de las variantes. Nosotros podemos aceptar un asma con un deducible adicional por la vida de la póliza, en un asma que no es frecuente, con una serie de características que nos da el médico tratante. Esa misma asma la podemos evaluar con un deducible adicional anual, porque sabemos que el cliente cada año va a tener ese gasto por su enfermedad, por las características específicas de su enfermedad, o simplemente esa misma asma la podemos aceptar con exclusión porque ha tenido paro respiratorio, porque ha tenido ingresos con mucha regularidad por las propias características de su asma. Entonces, el tema es que lo que llega a ser no revisable es precisamente las enfermedades crónicas de larga duración donde no va a haber cambios. Usted no se va a curar una diabetes mellitus. Si usted tiene una hipertensión severa, ya ha tenido cuadros de, ¿cómo se llama? Obstrucciones coronarias, cosas severas,
esas van a ser exclusiones que no se van a revisar porque no se va a resolver la situación por las propias características que tiene la enfermedad. Siempre ese tema de lo que lleva a una exclusión, tratamos siempre de hacerle la explicación de la manera más razonable para que ustedes lo puedan comprender, y si aún así ustedes necesitan nuestro apoyo para nosotros explicarle al cliente el alcance de las limitaciones que pueda tener la póliza, con muchísimo gusto nosotros estamos ahí para poderles asistir. Aquí les puse algunos riesgos que no son asegurables de manera general. Ustedes saben que disponemos de un correo electrónico para hacer preevaluaciones. Nos pueden enviar los casos con los informes médicos que tengan disponibles y nosotros verificamos si pueden ser asegurables y bajo qué condiciones. Y no es lo mismo que ustedes vayan a una cena de negocios o que escucharon que un cliente tiene un hijo con determinada condición, pues nosotros anticipadamente podemos dejarles saber algunas condiciones de aprobación. Acá, lo que no es asegurable es una pregunta muy común. ¿Y por qué no me le pone una exclusión? Lo que no es asegurable es aquello que no hay manera de controlar el riesgo para la compañía colocándolo dentro de una exclusión. Quiere decir que lo que no es asegurable, aunque usted le ponga una exclusión a esa condición, pueden suceder eventos, pueden suceder situaciones médicas que en el momento del evento usted no lo puede no lo puede relacionar con la condición, y sin embargo, sí, la condición específica es la causa. Por eso es que lo no asegurable es aquello que no hay manera de controlar el riesgo para la compañía, aún colocando una exclusión. Existen enfermedades, y ustedes pueden ver acá, como por ejemplo dentro de las enfermedades autoinmunes, el lupus eritematoso diseminado, aquel que tiene ya complicaciones a nivel cardiovascular, renal. Ese no es asegurable. Sin embargo, hablábamos al inicio de la presentación que existen hoy nuevos medicamentos, nuevas maneras de tratar las enfermedades y que hacen que la sobrevida sea mucho más larga. Por eso hoy un lupus es asegurable si está controlado con medicamentos y sus funciones actuales, renales, cardiovasculares, a nivel de la serosa, que es donde más está el problema en el lupus, está controlado. Nosotros podemos aceptar el cliente colocándole una exclusión para el lupus. O sea, hay enfermedades que han ido cambiando por el uso de nuevos medicamentos. En este mismo grupo está la artritis reumatoidea. Ustedes saben que antiguamente era no asegurable. Hoy nosotros conseguimos asegurar una artritis reumatoidea si tenemos la certeza de que no hay daños a nivel de otros órganos y podemos controlar la enfermedad colocando esta exclusión. Entonces, de manera general, estas son las cosas más grandes por sistema que no son asegurables, y esa es la razón, es que no hay manera de controlar el riesgo colocando una exclusión. Tenemos varios cuestionarios médicos que van a estar dentro del portal una vez que esté disponible, y hoy los tenemos cuando ustedes van a completar su aplicación. Si ustedes entienden que el cliente tiene determinadas enfermedades que vamos a pedir información adicional, los cuestionarios están disponibles. Yo prefiero que nos lo dejen después que hagamos la evaluación de riesgo. ¿Por qué? Porque no me gusta tener que pedirle al cliente 3 veces. Le pido una información hoy, mañana le pedimos otra y después pedimos otra. Eso no es bien visto por ninguna parte. Entonces, mi sugerencia, completar la aplicación de la manera correcta, agregando todos las especificidades en cada pregunta que se hace en la aplicación, y una vez que la revisemos, pues denos la oportunidad de nosotros solicitar los cuestionarios para pedir la información una sola vez. Sabemos que es bastante desagradable el pedir información fraccionada. Tenemos acá los números del departamento médico y el correo electrónico de selección. Ahí ustedes simplemente nos aclaran en el asunto que es una preevaluación, e intentaremos darle prioridad porque sabemos que ustedes a veces necesitan la información de una manera rápida. Ustedes necesitan una respuesta casi que inmediata porque van a tener una entrevista o lo que sea. Entonces, siempre que nos envíen un caso de preevaluación, por favor, aclararnos que es una preevaluación en el asunto del correo, y con mucho gusto nosotros haremos esa revisión de la manera más rápida posible. Yo creo que de manera general, que sepan que somos un equipo
que lo que más queremos es dar servicio, que ustedes sientan que nosotros estamos ahí para ustedes y que vamos a intentar dar las soluciones las más apropiadas según la condición específica que tenga el paciente y vamos a su vez poderle explicar directamente cuando coloquemos una exclusión o cuando coloquemos un deducible adicional cuál es el alcance de esa limitación y muchas veces el cliente lo comprende, sabe que va a tener determinada condición en exclusión, pero la cobertura va a ser para X, Y, Z y yo creo que a veces podemos ayudar a cerrar algún negocio que tenga determinadas limitaciones. Siempre vamos a ser claros, siempre vamos a explicar cuál es la limitación y por qué y hasta dónde es el alcance, qué sí tendría cobertura y qué no, para que quede claridad y que cuando ustedes cierren un negocio, el cliente tenga la total tranquilidad de que la cobertura va a ser justamente la que él merece y la que ha comprado. Entonces, y bueno, les quiero agradecer su asistencia, que se hayan hecho este espacio esta mañana.